un espacio en el que nos adentramos en las vidas de personalidades y figuras del país con un nuevo enfoque. Son historias detrás de los rostros que dejan huella y tú estás invitado a conocerlos, porque ahora abren los micrófonos del panel de análisis G9 en El Atrio de los Gentiles. Buenas tardes y bienvenidos a un episodio más del programa El Atrio de los Gentiles, que se transmite todos los martes a la mejor hora, a las 3 de la tarde, ¿verdad, Con Yaira? café en mano. ¡Ave María! Saludos, Yaira, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno poder saludarte, Juan. Y hoy, hablando de café, deberíamos haber tenido aquí un cafecito porque nos visita desde Maricao el señor Francisco Miró Justiniano, un querido comerciante, agricultor y agrónomo de Puerto Rico dedicado al café. Buenas tardes, don Francisco, Buenas ¿cómo tardes, está? Francisco. Buenas tardes y muchas gracias. Qué bueno tenerlo aquí. Igual. Hoy sí que vamos a estar hablando sobre el café, porque ¿verdad? Todos los martes, Francisco, como ya a las 3 de la tarde, como que esa es la hora del café, ¿verdad? Ese cafecito. Así que hoy vamos a estar hablando sobre agronomía, vamos a hablar sobre agricultura y vamos a hablar sobre café. Pero nos preguntamos, ¿quién es el señor Francisco Miró Justiniano? Bueno, soy un jibarito, ¿no? De Maricao, del barrio Indiera Baja de Maricao. Nacido y criado allí. La infancia también la estudié allá, hasta high school en el mismo pueblo de Maricao. Luego, pues, estudié universidad pues, en el Colegio Mayagüez. Pues toda la vida he estado relacionado al café, ¿no? Agricultura como tal en Maricao, allí donde está la finca de nosotros. Y siempre pues, se cultivó café. Jugaba con mis hermanas dentro de los granitos de café que antes pues siempre se ha cosechado a mano. Cuando se cogía el verde y maduro, que es el último pase del año, se tiraba a un almacén para que se volviera a madurar ese verde. Y mis hermanas y yo ahí dentro jugábamos, dentro de esos granitos de café. Y ahí pues está relacionado bien con nosotros todo lo que es la industria del café. O sea que esto viene desde la infancia. Cuénteme cómo fue esa infancia en el pueblo de Maricao. Bueno, Maricao pues es un pueblo pequeño, pues agrícola sobre todo. Pues nosotros pues había que trabajar, estudiar, salir bien en las escuelas, nunca faltar ni por una enfermedad, a menos que fuera grave, en la escuela. Ya. Entonces pues mami pues es natural de Las Marías, pero pues ya lleva 60 y pico años con nosotros en Maricao, pues desde que se casó con papi. Y pues también es agricultora, o sea, es una persona de las que tú le das hasta un vaso plástico y germina, o sea, echa raíces. Son de las que siembran y todo se le da. Fue la que me enseñó a tostar café, aunque los otros procesos papi me los enseñó, no lo aprendí con él, pero la que me enseñó a tostar café fue mami, como tal. Entonces, pues ahí pues la infancia de nosotros pues fue entre agricultura, trabajos. Siempre papi fue lo que se llama nosotros beneficiador de café, que es comprar café maduro, expulparlo, lavarlo y secarlo para venderlo a torrefactores. Ese fue el negocio de papi. Okay. Luego, cuando ya yo estaba empezando high school, papi empezó a madurar el guineo de la finca de nosotros y después compraba. Pues en ese ámbito me crié yo entre estudios, trabajo de café, trabajo de guineo. Me encantaba guiar, me encanta guiar. Y para que yo me dieran práctica con un jeep, o me lo dejaran utilizar, pues había que trabajar, cargar los productos de la finca. Yo le decía a papi, espérame a las 4:30 que yo llego de la escuela para cargar el café de la finca, de los cogedores. O sea, todo era por guiar, pero había que trabajar, ¿no? Claro, sí, claro. Yo creo que allí, ¿verdad? En la finca, uno tiene como que esa madurez, ¿verdad? En cuestión de lo que es la tierra, ¿no? De cómo... De qué tierra, ¿verdad? Se necesita para cultivar y todo lo relacionado. No solamente las tierras, sino en qué momento del año. Correcto, sí. Es todo ese proceso. Cuando yo empecé en el año 80, ¿no? Agricultura en el Colegio de Mayagüez, pues allá es todo técnico, ¿no? Enseñan lo que es educativo técnico. Y cuando ya yo iba con el tercer año universitario, pues ya son más clases típicas, o sea, por ejemplo, caficultura, que si cañicultura, o sea, son más dirigidas a ciertos cultivos en específico. Okay. Y ahí ya los profesores decían, pero mire, porque uno se crió con viejitos que no saben de letras, pero sí sabían cultivar y sembrar.
Entonces esas personas están pendientes que si esta es la época mejor para sembrar el ñame, o sembrar el guineo, o sembrar el café, o sembrar la batata, ¿debido a qué? El tipo de lluvia, la cantidad de lluvia, la temperatura, y luego lo último, las lunas. Que si es nueva, que si es menguante, que si es creciente, que si es llena, cómo debe cultivarse, o si sembrarla o no sembrarla, o secar la semilla de guineo si es menguante. Y algo que yo aprendí también es que si es macho, que si es hembra. Sí, porque ellos dicen que está bien relacionado, y yo creo que sí, por la observación que uno ha hecho, ¿no?, en la vida, de que sí, lo agronómico es genial, ¿no? Porque lo agronómico son los estudios científicos que se han hecho para que la persona mejore cómo cultivarse el producto, pero tampoco olvidar las bases de lo que sabe la persona de lo que hay en el ambiente, ¿no? O en el microambiente de esa finca dada, ¿no? Cómo el viento afecta en esa finca, o la cantidad de lluvia, en qué mes llueve más, llueve menos. Y eso lo saben las personas que viven en cada área, ¿no? Ya, claro. De cada pueblo, de cada área, o hasta en el mundo, ¿no? Eso lo da la Universidad de la Vida. De la vida. La experiencia que cuando uno se gradúa no la tenemos y queremos tenerla. No la tenemos. Definitivamente. Sí. Y entonces ahí comienza la formación de Francisco Miró Justiniano, quien se convierte después también en comerciante. De esas facetas de comerciante, agricultor y agrónomo, ¿con cuál se identifica más? ¿Cuál le apasiona más? Las tres juntas. Ajá. Sí. No se puede desligar una de la otra. Mire, como dice mi esposa, la chillito amante mía es la finca. El vicio. Es la competencia. Sí, porque es amante uno a la finca, ¿no? A tener los productos. Yo, como las personas son bien amantes de los animales, yo dejo las plantas. Yo creo que una planta tú le hablas, ella te responde, florece. Viene una brisa, le mueve las hojas, dice, ya se está sonriendo conmigo. Cuando produce bien, dice, mira, que yo le di el abono, le di el cuido, le di el cariño, mira cómo me respondió. Ya. Tiene buenos frutos. Y comerciante, el por qué. Por ejemplo, los martes tengo mi ruta de vender café. Es un trabajo muy diferente al que se hace en la agricultura. Y es muy diferente al que nosotros tostamos o empacamos café. Y brego con, pues, o sea, me relaciono con gente, ¿no? De vender el café, de comer, dueños de colmados, panaderías, supermercados, o personas individuales. Y a veces entrenan a uno porque uno también tiene que ser algo psicólogo para escucharle el problemita que tuve en la casa, en la mitad de la carretera, pero es bueno porque es algo bien diferente. Y como que todo, entonces no me aburre. Ya. Porque ese día es diferente, ya vengo con otra energía, con otras inquietudes, porque escuché, observé. Otros vendedores me dicen, acuérdate, nunca dejes vaciar tu góndola, que no haya espacio. Entonces uno se preocupa de que el dueño de ese sitio te compre el producto de uno necesario para que la góndola no se vacíe, pero tampoco haya en exceso para que no se ponga viejo. O sea, es todo un pensar, pero es bonito. Claro. Y a mí me gusta, no sé, me encanta. Se le nota, se le ilumina el rostro. Y bregar con café más todavía. Sí. Y con un café tan rico como el suyo. Fíjate, la experiencia, ¿verdad? Estamos hablando de que pues lo da la vida, ¿verdad? Y usted desde la infancia pues tuvo ese genial, ¿verdad? De que sus padres también pues fuesen agricultores. Pero ¿qué le motiva a estudiar la agronomía? Fíjate, a veces es algo, pues vemos siempre agricultura. Para mi época, pues sí, sabíamos que existían otras profesiones, pero como que muy lejanas, creía uno a uno, aunque a lo mejor no pudiera ser, pero sí yo quería que fuera relacionado a lo que yo estaba viviendo, ¿no? Aprender de lo que los viejitos, como hablamos ahorita, que me decían, mira nene, hoy estamos en luna nueva, apréndetela a leer, pues aprendimos. Que hay que sacar la semilla guinea en menguante, que si el mes de agosto es mejor para cortar madera porque no le da polilla, en enero es mejor porque está seca la madera, y la menguante es mejor porque ahí no le da ni hongos ni polilla. Entonces uno aprende cosas que son para hacer cabos o madera para hacer casas, pero también para la agricultura, sembrar o cosechar. Entonces, pues la inquietud de uno de aprender qué existe técnicamente hablando o universitariamente hablando, de qué nos pueden enseñar. Aunque pues cuando uno aprende teoría es muy diferente la teoría a la práctica. Pero sí, cuando ya, pues en mi caso, ¿no? Lleva años ya desde el 88 para acá como agricultor y comerciante, ya uno cada vez que dice, pues yo estudié una clase de física en agricultura, cogí clases de física, cogí clases de genética,
de zoología, que no tienen que ver con agricultura, pero sí algo relacionado de lo que uno está haciendo. Dice, aquello lo aprendí en esta clase, viene al cerebro de uno sin uno darse cuenta y lo aplica en ese momento dado a hacer algo diferente que no tiene que ver con genética, pero sí entendió de por qué hubo un cambio en esa planta, porque es la genética de la planta, ¿no? Aunque allá nos hablaban de mosquitas, nos hablaban de mimes, pero acá uno ya observó lo que, o sea, a lo que aprendió lo adaptó a la planta. Entonces es más fácil de entender. Y ser guía, pues otros agricultores, como dije ahorita, que en el campo, pues antes no había tanta dedicación a que las personas estudiaran, aunque papi y mami saben leer y escribir muy bien, tuvieron su cuarto año, leen igual que nosotros, o sea, no tartamudean para hablar ni leer, y son personas, papi tiene 92, mami 85, y pues pudieron aprender. Entonces pero veía otras personas más jóvenes que ellos en aquella época, yo era nenito, que no sé por qué en su familia no le permitieron o ellos no quisieron estudiar, me daba cosas de que ellos no pudieran interpretar. Por ejemplo, tenemos abonos, los abonos tienen instrucciones básicas, aunque sea granular o plaguicida o herbicida, unas precauciones a seguir. La persona no sabía que existía que existe la directriz del fabricante de cuáles son las precauciones, pero no sabía leerla. Entonces uno como pues agricultor que le compraba ciertos productos para hacer una elaboración y venderlo, pues ya también le servía o le sirvo todavía de guía a ellos, de que mira, este producto úsalo de esta forma, porque no evita que te haga daño a ti, te haga daño a los hijos tuyos, al vecino, al terreno, a los pajaritos. O sea, llevárselo en palabras típicas de nosotros. Y como agrónomo, pues conozco bastante del Departamento de Agricultura, ¿no? Como soy agrónomo, estudié con la mayoría de los que son secretarios de Agricultura desde el 2000 para acá, y pues tengo relación con todos ellos, y cada vez que hay un agricultor que necesita algo, pues le texteo al secretario o secretaria de turno, y pasan un par de días o semanas, pero me contestan, para poder ayudar a ese agricultor, o orientar a ese agricultor, aunque hay agencias gubernamentales que se dedican, pero a veces el agricultor pues tiene más relación con uno, y como que confía más en uno, de que uno es más certero en esa orientación, o esto es lo que hay que hacer. Entonces hoy día pues hemos cambiado, ¿no? Ya hoy día existe lo que llamamos SURI, que todo agricultor tiene que tener un SURI, aunque sea agricultor tiene que tenerlo, que es con Hacienda, pero hay que tener su número. Pues al principio yo me acuerdo, bendito, los agricultores, mira, nene, esto me tiene loco, el contable, digo, tengo que buscar un contable, es que me cobra muchos chavitos si tú me ayudaras. Entonces pues uno va en ese camino, son cosas que pues gracias a Dios pues uno puede dar la mano en algo, claro, orientar o darle soporte, o hablar con el contable de uno, mira, dale el precio más económico, que te voy a traer 10 agricultores, ayúdalo también, que yo de esto te puedo ayudarle, pero tú también ayúdame en esto. Entonces pues hemos sido conectores, ¿no? También de todo lo que hemos trabajado y vivido allá arriba. Sí, porque es una comunidad completa que se tiene que apoyar entre sí para sacar adelante una gesta que cada día es más complicada, porque no es solamente las dificultades que trae el gobierno o las nuevas reglamentaciones, los cambios en tecnología, y también los cambios, los problemas climáticos que hemos tenido en los pasados años, los eventos atmosféricos que nos han afectado. Así que es un conjunto de que en comunidad nos tenemos que apoyar para seguir adelante. Si no, no podemos vivir. Exacto. En todo, o sea, en agricultura, en derecho, en la profesión que sea, es comunidad, punto. Sí. Si no hay comunidad, no tenemos muchas cosas que hacer más. Entonces, pues, mi trabajo es alto. A veces mi esposa me dice que soy muy alcahuete con los vecinos, porque eso es parte de nuestra vida. Es que sí, es como usted dice, para todo necesitamos esa ayuda. Y como dicen en el campo también, no es lo mismo la dinga que la mandinga. Así que hay una diferencia entre lo que es ser agrónomo y entre lo que es ser agricultor. Sí. ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Cómo usted definiría cada uno de esos roles? Vamos allá. Un agricultor es el que aprendió a sembrar porque fue enseñado por su abuelo, por su papá, por su bisabuelo, por su tío, o pariente o vecino. Y agrónomo es el que fue universitario a aprender técnicas, ¿no? Cuestiones científicas. Pero no podemos desligarlos porque el agrónomo pues, es el técnico, es la persona profesional que sabe, pues como dijimos, de química, de biología, de genética, de física, de matemáticas, para hacer todo el grupo. Entonces el agricultor es el que sabe cómo cultivar, pero hay que tener la técnica de qué tipo de abono, leyendo, como por ejemplo,
A nosotros nos hacen análisis de sangre anualmente o cada 2 años, con unos deseos el doctor crea, para saber cómo está nuestro organismo. Pues hay que hacer el análisis de suelo para hacer la química de que yo quiero cultivar café. El café hay unos requisitos de abono, de nitrógeno, fósforo, potasa, microelementos, pero hay que analizar el suelo, qué es lo que tiene disponible o no, para poder hacer la aplicación de tal abono o tal formulación de abono adaptada a ese terreno para ese cultivo. Y ahí viene lo que es el agrónomo, ¿no? Entonces, el agricultor, pues, es el que lo aplica, porque sabe que hay que aplicar abono, pero qué formulación no sabe. Entonces, volvemos otra vez a las otras interacciones que puede haber. Si este abono puede utilizarlo con una enmienda de cal, o sí o no, o una enmienda de si hay que añadir más magnesio, que hoy día tenemos bien claro en café. Las aplicaciones foliares, lo que casi nunca se hacía. Ahora estamos ya cambiando las formulaciones, en vez de ser abonos granulares, solamente a formulaciones también aéreas, ¿no? A la hoja, con agua. Pues ahí bien, se pueden hacer aplicaciones mensualmente. Pues no necesitamos que llueva, porque estamos aplicando algo con agua. Sea motorizado, sea manual, una aspersora manual o como sea. Pero entonces hay microelementos, por ejemplo, para la floración, o sea, antes de que venga la floración del café, un mes antes, un mes después de la floración, qué tipo de enmienda o de microelementos puede ser necesario a la planta para que tenga mejor respuesta, para que produzca más. Ahí que viene el agrónomo. Esa es la técnica del agrónomo, o el trabajo, ¿no? Entonces, el agricultor pues se tiene que educar también detrás del agrónomo, que si no, nos quedamos atrás. Sí, es un complemento. Es un complemento, ¿verdad? Por eso cuando ahorita él decía, soy comerciante, agricultor y agrónomo, pues me apasionan ambas, ¿no? Todo. Porque es y papá. Y ahora abuelo. Y abuelo también, seguro que sí. Son todas fases que nos van llenando, ¿no? Complementando y por qué seguir trabajando y luchando en la vida. No porque uno llegue a cierta edad, me quiero jubilar, no. Sí cambiar la intensidad o la velocidad de trabajo, pero no cambiar de la forma de pensar de trabajar. O sea, hay que seguir, para mí, para poder enseñar, como ya pues el nieto pues es jovencito, pero hay que enseñarle de que ve que a uno está haciendo algo de trabajo, aunque lo vea como un juego, ahora, pero vea que es un trabajo, ¿no? Y sepa que abuelo hace tal cosa y hay que trabajarlo. Entonces es como un reflejo, una enseñanza física o viviente que no hay que explicársela, sino que vea a uno haciendo esas cosas. Y lo importante de transferir a las nuevas generaciones, no solamente la pasión por la tierra, no solamente el amor por lo que se hace, sino también los valores de responsabilidad, de trabajo, de compromiso, de respeto. Sí, de respeto, hay que respetar todo, o sea, a la persona, al vecino, al ambiente, ¿no? Bueno, hablamos de cambio climático, a las autoridades, a las nuevas reglas que existen. O sea, hay que respetar todo. Y ese pasar de generación en generación, esos saberes, también le crea a uno un sentido de seguir vigente, de mantenerse vigente, esa necesidad de mantenerse activo para poder seguir contribuyendo con las generaciones. Yo pienso que, y lo hemos hablado en otros programas, cuando hemos hablado sobre el envejecimiento exitoso, no es hasta aquí llegué, aquí se acabó y entonces ahora todo cuesta abajo, es tener un envejecimiento exitoso en donde se proponen nuevos proyectos de vida, en donde cambian también las metas y en donde pues mientras se van abriendo paso a las generaciones más jóvenes, también uno va encontrando nuevas pasiones y nuevas alternativas y nuevos proyectos. Así que a mí me parece muy válida esa postura que usted trae. De hecho, y aquí él lo tiene todo, ¿no? Porque él se debió quedar como agricultor. Se pudo, fue lo que aprendió, ¿verdad? Para sembrar. Pero hay algo más, ¿verdad? Y esa pasión, pues se logra, ¿verdad? Y llega desde ese nacimiento, ¿verdad? De ese quehacer, ¿verdad? De sus papás, de esa formación que hubo con ¿verdad? Con ustedes, sus hijos, y que hay que aprender algo más. Además de sembrar, hay que conocer el suelo, hay que conocer el ambiente, hay que conocer todo, ¿verdad? Y
no solamente estudió, sino que también voy a vender lo que estoy cosechando. Sí. Así que Sí. Es una jama que yo no la conocía. Y siempre, pues, ¿cómo digo? Sí, hay que producir, hay que cosechar, pero hay que vender. Por ejemplo, vamos allá. En nuestro caso, papi estuvo 30 y pico años como agricultor y beneficiador de café. Cuando yo empecé en el 88, yo recién graduado de maestría, me dice papi, acuérdate, tú sabes tostar café, ponte a tostar café para que vendas café tostado. Y yo, ajá. Pues como que uno no, joven al fin, impetuoso, con otras ideas, porque entonces yo me dedicaba mucho a madurar más guineo que café. Y vendía guineos en San Juan, en Guaynabo, en otras áreas verdes, maduros. Y siempre sí se elaboraba café, pero no se tostaba café sí para yo tomar. Pues en casa, pues mami fue la que me enseñó. Pues yo le ayudaba a mami a tostar el café de ella. Yo, pues me gusta, lo hacía con ella. Hasta que el día que Francesca nació ese año, en el 94, ese año fue una cosecha bien bonita, bien buena, de mucha producción. El gobierno era el comprador mayor de cafés secos a beneficiadores de café en la isla, para venderse a los torrefactores grandes durante el año. Okay. En septiembre cerró las puertas el gobierno. La cosecha de café empieza en agosto, septiembre y dura hasta diciembre, y enero en muchos sitios. Ese año, pues, el gobierno cerró puertas, no tenía dinero para comprar, pero yo me dedicaba a comprar café, uva maduro, expulparlo, lavarlo, secarlo y venderlo seco. Ganar mi dinero en eso, pero hacer el proceso al agricultor y venderlo. Cerraron puertas de gobierno, los torrefactores no querían tampoco comprar café. Un torrefactor que ya, el hombre existe, pero la torrefacción del no. En Yauco me compró un premio el viaje de 100 y pico de pacas, que nosotros llamamos, que son de 100 libras cada una, me las compró bien. Luego en el segundo viaje les dije que tenía más café, me dijo que sí, me lo quiso comprar bajo precio. Después que yo tenía todo ese café fuera del camión, lo volví yo, caramello solo, llegué a casa como a esta hora, un poco antes, con coraje, sin chavo y peleando conmigo mismo, que no. Mi esposa me dice, tu papá dice que tú sabes tostar el café, ponte a tostar el café. Y yo, ajá. Me fui a comprar café a agricultores, pero triste porque no había cómo pagarle. O sea, son inversiones grandes que uno hace y dice, ¿cómo le voy a pagar a este agricultor? Pero uno calladito, o sea, maquinando en el cerebro, comprando café, ¿cómo voy a pagarle si no puedo venderlo? Pues pasaron un par de añitos, como 3 años después de eso, y un día yo le digo a mi esposa, vente, te voy a enseñar a tostar café. Porque nosotros ya habíamos hecho unos inventos, papi y yo, pues somos inventosos también. No somos ingenieros frustrados, pero pues nos salen las cosas. En el campo hacemos de todo, ¿verdad? Sí. Pues entonces papi ya había hecho unas maquinitas de un tipo de bombo manual con su fuego y todo para tostar café que nos quedara bien. Pues entonces yo le digo a mi esposa, vente, para que te voy a enseñar cómo se tosta café. Y mi esposa me dice, si tú lo haces tan bien, ¿por qué no vendes el café? Pues en eso llegó un tío político. Me dice, tostando café. Y digo, sí, para vender. Y él fue a venderme guineo de él, de su finca, para yo que lo utilizaba verde para madurarlo y venderlo maduro. Pues le vendí las primeras 3 libritas más o menos que sacó de la primera tostadita. Y al otro día me pongo otra vez a tostar el café, por la tardecita. Y llega otro muchacho, más joven que yo cuando aquello, y me dice, ¿y ese café? Digo, para venderlo. Y me compró las próximas 2 tostaditas. Entonces así seguimos y fue, pues, llegó otro agricultor que también yo le compraba su guineo y su café. Me dice, mira, te voy a regalar una maquinita de esas de tienda que llamamos, que es donde estaban los colmados antes, que echan el café por encima y lo tira molido. Pues él, yo no sé cómo la consiguió, con unas bolsas de papel y me las regaló. Digo, mira, yo te las compro. No, tú sigue adelante, que esa es mi aportación para que tú empieces en lo de tostar café. Y yo le dije, pues vamos en ese camino. Ya yo estaba tostando café. ¿Ilegalmente? ¿En qué sentido? Porque solicité rápido los permisos para tostar café, teniendo mis licencias de beneficiador, productor y comprador de café. Pero no me querían dar la T de torrefacción. No sé por qué, burocracia. Pues entonces mi suegra, mi suegro, mis hermanas, pues todos me ayudaron en vender café sin etiqueta, sin nombre. En ese tiempo llega un señor que es el que me hace las etiquetas, actualmente todavía. Y yo antes le compraba cajas de cartón para empacar guineo. Y mi esposa le dice, fulano, tú que estás en la calle, ¿tú conoces a un sitio que hagan etiquetas? Él dice, yo. Y nosotros nos quedamos mirando. El hombre por teléfono, que todavía no existían muchos celulares, pues había un teléfono en casa, él la jaló, me dijo, úsalo. Llamó a alguien de Isabela, que era un artista gráfico. Nunca lo conocía al hombre más que por teléfono. Lo que mi esposa le explicó, que lo que quería, que ahí fue que nació el Café El Mañanero,
les puso lo que ella quería que se pusiera en la etiqueta, que es la etiqueta que hoy día más o menos tenemos. Y entonces, ¿por qué el mañanero el nombre? Porque a mí me gusta madrugar a tomar café negro, bien espeso, una taza grandota, y sentarme media hora a tomar mi café antes de empezar mi día de trabajo, todos los días, eso es. Y entonces mi esposa dice, va a ser el mañanero que a ti te encanta madrugar. Entonces que nosotros vivimos en una loma bien alta, que por eso es que la etiqueta de nosotros tiene el sol detrás de las montañas. Qué bueno. Porque es donde vivimos nosotros. Y fue la creación de ella, ¿no? De forma de verlo. De su Muy bien, muy inventiva. bien. Y De así ella. entonces nace el café El Mañanero. Sí, vamos a eso sí. una pequeña pausa y cuando regresemos entonces de la pausa vamos a hablar más de ese delicioso y aromático café que pueden encontrar los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica en el Rincón Pionero, la cafetería de la Escuela de Derecho. Así que allí pueden consumir el café El Mañanero. Vamos a la pausa y regresamos en breve. El atrio de los gentiles. Y regresamos al atrio de los gentiles y hoy estamos conversando con el señor Francisco Miró Justiniano y nos ha estado hablando, ¿verdad?, sobre el café, sobre la agricultura y sobre todas las facetas, ¿verdad?, que le apasionan, como es la agronomía. Antes de irnos de pausa, ¿verdad?, él estaba hablando sobre el café El Mañanero. Y de cómo nace, Y de cómo hasta nace. la etiqueta, porque es hasta un cuento romántico, si lo podemos decir así, la ilusión con la que se soñó ese café El Mañanero y el amor con el que toda la familia se involucró. Así es. Ujú. Todo el mundo estaba involucrado en el proyecto, se convirtió en un proyecto familiar. ¿Cómo nace el café El Mañanero? Pues como estábamos diciendo ahorita, pues fue falta de mercadeo. O sea, de mercadeo de café seco. Entonces, pues sí, todo el mundo tomamos, la mayoría en Puerto Rico, por lo menos un 66 o 70% de la población tomamos café. Bueno, nosotros no nos daban en el bibí cuando éramos pequeños. Yo no sé a ti. Yo también, pero a mí también. Mi me daban abuela, café con en el leche y bibí. bien dulce. Está aquí. Pues esa fue la inquietud de falta de mercadeo de café seco, ¿no? Ok. Sabiendo entonces, sabíamos que podíamos llegar a mercadear café. Mi inquietud era llegar persona por persona, no a través ni panadería, ni colmado, ni supermercado. Empecé así. Empecé pues haciendo mi bolsita de café, visitando oficinas de doctores, de licenciados, donde quiero que era una oficina, me presentaba. Necesitan una bolsita de café y le hacía un cuentito, una cosa y, y tratar de convencer quién quería comprar mi café. No era regalado, que tampoco fuera muy bajo precio, sino precio real. Pues la primera vez que yo empaqué café o metí fue en bolsitas Ziploc. Ahí aprendí. Luego, ¿no? Porque todo hay que educarse. En la vida hay que educarse. Pues después van cambiando los reglamentos. Pues el Departamento de Salud Pública, que es lo que es sanidad que llamamos hoy día, nos obliga o nos requiere que tengamos un empaque especial para café. O sea, entonces, pues, hay que educarse, ¿no? Con ellos, con toda agencia. Hay muchos cursos que nos dicen, cógete este, cógete aquel. Pues me he ido educando en todo lo que nos dicen o podemos educarnos. Volviendo al nacimiento de Café El Mañanero, pues así nació Café El Mañanero, ¿no? Tuvimos 5 años en burocracia para que el Departamento de Agricultura nos diera el permiso de la tostada de café. En una de las reuniones tenemos una asociación de compradores de café en Puerto Rico, que yo pertenezco a ellos. Aquella vez pues nos reunimos en Lares, en una finca de un agricultor amigo de nosotros, y una de las que estaba allí, que estudió conmigo, pues en el receso de almuerzo ella dice, mira, ¿y qué tú estás haciendo? Digo, pues yo estoy solicitando para que Café El Mañanero y le hice el cuento, y mire, llevo 5 años, nadie me da el permiso, no sé qué hacer más, me tiene frustrado, pero sigo adelante. Y sigo vendiendo café sin etiqueta. Y ella se me quedó mirando. Y yo le digo, yo sé que tú trabajas en el Departamento de Agricultura. Me dice, es que yo soy la que firmo las licencias. Y yo, de verdad. Llegó donde tenía que llegar. Y yo le dije, de verdad, ¿y qué yo tengo que hacer para que tu oficina sea apta, para que me firme o me apruebe o que me diga qué hacer, qué cambios hacer o no, para legalizar el café? Me dice, ¿tú tienes copia de tus papeles? Pues yo siempre, como buen estudiante que fui, tenía un bultito, tengo el bultito, pues tenía mis papeles originales y copias adicionales. Pues le di a ella unas copias. Y eso fue sábado y miércoles ella me llamó. Y ya estaba todo aprobado. Wow. Entonces en eso pasaba un sacerdote por casa. Mira, me paran los pelos. Ay, qué emoción. Eso fue en el 2003. El padre Orlando, que hay que decir su nombre, era nuestro párroco en Maricao.
Y cuando mi esposa me llama, yo estaba trabajando en la finca, mira, está fulana de tal al teléfono. Y digo, esa es la de la licencia de café. Ahora me decís que no, yo dije, todo sudado, me limpié la cara con un poquito de una toalla, me quité las botas de goma, porque Marisa en casa no quiere que yo suba arriba con sucio. Y atendí el teléfono. Y en eso ella me dice que ya estaba aprobada la etiqueta. Busqué las etiquetas que tenía guardadas por allí, que demuestra. Y cuando le estoy pegando, me dijo, Miro, ya puedes pegar la primera etiqueta a tu primera bolsa. Y fui corriendo literalmente Ay, del café que yo tenía para yo tomar de una latita, le llené la primera bolsita, la doblé con tape y le puse la etiqueta. Y cuando veo por la carretera, mi casa es más alta de la carretera, pasar, pito bien duro, porque se pita bien duro, y era el padre Orlando, y le mandé a parar y me decía, ¿qué tú quieres hacer? Digo, regalarte la primera bolsita mía de café, y así fue. Entonces él nos la promocionó pues en la iglesia, ¿no? Los domingos, y estuvo como un par de veces promocionando mi café, gracias, ¿verdad? A él. Entonces, pues, ahí nació en el 14 de junio del 2003, Café El Mañanero como marca inscrita, ¿no? Y ahí seguimos bregando. O sea que este año cumplimos nuestro 20 aniversario de Café El Mañanero. Wow. 20 años de trabajo por la tierra. No, eso es de café, de café, la agricultura de sí. desde pequeño, sí. Sí, desde el 88 somos agricultores. Eso no es... Sí, ese, Sí. de verdad que... Wow. Que hay que agradecerle también esa pasión y también el que esté formado en los valores de la fe cristiana y el sí. tener esa confianza siempre en Dios, en que buscando la divina providencia para que sirva de refugio y de inspiración. En Puerto Rico siempre han habido como los que no pertenecemos al gremio del café, tenemos unas dudas sobre el origen del café que nosotros consumimos. Porque han habido como estas leyendas urbanas de que el café que nosotros compramos no es 100% puertorriqueño. O de que hay que leer la etiqueta porque puede ser que en la etiqueta tiene que especificar y ahí cambia completamente, incluso a veces de marcas que son la misma marca y unos meses saben de una manera y otros meses saben de otra. Entonces, ¿cuál es ese chisme que hay ahí? Cuéntenos el asunto. Muy bien, muy ¿Cómo bien. es? En Puerto Rico en la agricultura ha sido un sub y baja. ¿Por qué? Lo que hablamos del principio, la inclemencia del tiempo, pues siempre ha habido huracanes y cosas. El primer huracán de tiempos recientes de impacto fuerte fue Georges en el 98, para agricultura en café, fue bien fuerte. Ese fue el último año, o el 97, porque el 98 fue en septiembre, del huracán Georges, que afectó tan fuerte la agricultura del café que hasta el año anterior fuimos autosuficientes en café. De ahí para acá, el gobierno como ente regulador, o sea, el Departamento de Agricultura tiene una agencia, se llama, antes era ASDA, ahora se llama DEA, van cambiándole el nombre, depende de la administración, van cambiando su nombre. Es la que regula la compraventa de café en la isla y la que imparte o no imparte las licencias de beneficiar, de laboral, de productor y de tostar café y vender café o de exportar café. Desde el 98 para acá, pues Georges pasó, pues el gobierno vio la necesidad de que pues tomamos café en la isla, pues había que traer café a la isla de otros sitios para poder mantener el consumo, ¿no? O lo que necesita la población, café y otros productos más que también se importan igual. Entonces el gobierno es el que regula que se trae semitostado. O sea, ¿por qué se trae semitostado? Es para evitar enfermedades y ya sean de hongos, bacterias o insectos que ataquen o afecten nuestra agricultura. Okay. Entonces eso es una regulación federal, el semitostado. Y entonces pues en Puerto Rico se acata eso, el gobierno es el único que puede comprar o importar café semitostado, venderlo a las personas que tostamos café con nuestra licencia, depende de la necesidad de cada torrefactor, con ciertas reglas. Por ejemplo, cuando pasó Georges, después fueron año tras año cambiando de orden administrativa de la cantidad de café que podía comprar cada cual, máximo de café semitostado. Porque según se iba mejorando, dependiendo de la producción. La producción local se iba cambiando los requisitos de quién puede comprar. Llegó en 2017 María, ese sí fue desastroso. Pues permitieron, después del 2017, pues traerlo otra vez. Ya siempre lo traen, nunca paró de traer, pero con regulaciones. Pues volvieron a tener sus regulaciones, las tienen actualmente. Y
ahí, después de eso, como fue tanto el café semitostado que se utilizó en Puerto Rico, porque la agricultura fue bien golpeada en todos los renglones, el café inclusive. Y aquí se consume café por lo menos 3 veces al día. No, mire. El que toma poco café toma por lo menos 3 veces al pues día. en harina son 300.000 quintales en promedio al año que consumimos en Puerto Rico de café. Santo. Wow. El año 2021 la producción fueron 42.000 quintales. O sea, cuando María fueron, no me acuerdo, o sea, después de María fue el 2019, fueron bien pocos. Y entonces volvieron, cuando antes de María ya existía una regulación de identificación en la etiqueta de que si tenía o no utilización de café importado o semitostado, que lo tiene que decir, es una ley que fue creada por el Capitolio en Puerto Rico, un senador, yo creo que ahora está de senador de Ponce, cuando aquello era representante, fue la inquietud de él y lo hizo y se tiene que llevar a cabo. Entonces el Departamento de Agricultura, como ente regulador, es el que fiscaliza que lo utilicemos o no. Nosotros como agricultores o torrefactores tenemos que llenar el informe mensual de beneficiador y de torrefactor, en mi caso, ¿no? Yo no los doy informe, porque beneficio café para comprar agricultores y torrefactor del que tuesto mensualmente, o sea, semanal, pero mensualmente entregárselo a ellos. Ellos visitan nuestros almacenes mensualmente o quincenalmente, depende de la duda que tengan. La agencia fiscalizadora del café en Puerto Rico, que es dentro del Departamento de Agricultura, y ellos es los que nos indican qué seguir hacer. Volvió cuando el 2015, antes de María, cuando fue secretaria la señora Mirna Comas, vio que había un descontrol en café semitostado, estableció 1% del total del café que se podía producir un torrefactor, de 1% tenía que ser de semitostado del resto del país, porque se estaba volviendo a quedar café en almacenes de agricultores o beneficiarios de café. Pues ahí se reguló. Vino María, pues se rompió la regulación porque pues, no hay de otra. En agosto del año pasado volvieron a establecer otra regulación similar. El actual secretario, porque se observó que hay café almacenado local en almacenes de agricultores o beneficiadores que hay que vender, ¿no? Porque el agricultor... Sí, bueno, se puede perder. No, y es su dinero, es su trabajo, ¿no? O sea, claro. entonces, pues, nos ayuda el mercadeo. Y así está el gobierno vigilante, aunque pues a veces no son tan enfáticos haciendo una regla, porque pues ellos pues no pueden ser tan tajantes, porque no estamos en una dictadura de que tú sí, tú no, de que hemos mercadear, pero sí puedes regular. Y van en ese camino de tratar de regularnos. Entonces nosotros, las marcas pequeñas, la única forma que tenemos de convencer bien al consumidor es utilizando un buen café local, con buen sabor, un sabor típico único de cada quien, de cada marca, que eso se logra, pues, los que les gusta saber de café, pues dicen que en el tueste, para mí es en el proceso de cosechado, beneficiado, secado y tueste. Como decía mi bisabuela, es desde la tierra que se escoge para sembrar la mata. Exactamente. Entonces, Puerto Rico somos privilegiados de que tenemos una zona cafetalera única en el mundo, de que cuando hay exposiciones de café mundiales, aunque Puerto Rico seamos pequeñitos, tengamos una exposición pequeñita en un mercado mundial, las personas cuando saben de Puerto Rico, buscan qué existe de Puerto Rico. Entonces, pues, nunca hemos aprovechado eso bien al cabo, de que somos famosos, pero los que nos gusta bregar con café, tratamos de hacerlo. Y hay una gran inquietud. Por ejemplo, cuando en el año 2017, en mayo, hubo una reunión de empresas de café, existían 305 marcas inscritas en Puerto Rico, según el Departamento de Agricultura. Cuando yo inscribí la mía en el 2003, que fue el 2002 que se inscribió la marca, yo hice el número 68. Que mucho ha variado en ese poco tiempo de 15 años, 12 años, de cuántas más marcas existen y seguirán apareciendo porque hay más inquietudes como las propias, ¿no? Las que hemos tenido, de que agricultores más jóvenes que yo o hasta más viejos que yo tienen la inquietud de que su producto vaya directamente desde la tierra de su finca a la taza, al consumidor de un área o de alguien que quiera pagar por su café. Y eso es excelente, porque mantiene la identidad de nuestra tierra, ¿no? De nuestro cultivo, de nuestro campo. Y ojalá que nos unamos más marcas pequeñas para poder tener un frente más fuerte, más común. A mí me gustaría, Francisco, que nos hablara sobre ese proceso, ¿verdad? Desde la tierra hasta la taza, ¿verdad? Porque hay
Pero no está bonito, de la tierra a la taza. Ajá. Lo puedes usar Pero es de largo, otra un proceso largo de Sí. tiempo, en tiempo y meses. Ajá. Sí, porque lo único que yo sé, ¿verdad? Pues yo cuando pequeño, pues mi abuela nos llevaba a la finca a coger el café, pero cómo los cogíamos, cómo se coge, Era jugar. Eso Y yo me era, acuerdo ¿entiendes? del molino de mi bisabuela, que era Ajá. un molinito, ahí mismo se tostaba y entonces después salía La harinita, la sí. harinita. Se hacía todo el Correcto. proceso que era un vejestorio, como era su fogón también, que era Sí. un vejestorio. Ah, Pero porque- funcional, pero Sí. funcional. Sí, Claro. sí, Sí. no, pero entonces es esa ilusión de que nosotros íbamos a casa de mamá a Ujú. jugar Ah, con bueno. el café. Ujú. Porque Pero era era, más lo era que una hacíamos. enseñanza. Sí. Veo, el juego es una enseñanza. Sí, pero entonces Ah, en el porque proceso... está grabado, es una enseñanza, Sí, está no, y es grabado. una memoria para toda la vida, Así es. Correcto, está grabado. definitivamente. Así Pero es. entonces es como dice Juan, es de la tierra a la taza. Eso me gusta. Yo creo que si cuando Francesca nos escuche no los va a robar. Sí, sí. Pero quedó muy bueno. Pero es esa... Eso de que nosotros tal vez como niños lo veamos Ujú. como un juego, Es así. pero en la producción grande de café es un trabajo Es un proceso. laborioso, mucho Sí, más sí, grande. sí, sí. Y entonces, ¿cómo se da? Muy bien. Por eso es que Puerto Rico se ha separado un poco. O sea, hay agricultores que se dedican a ser viveristas, ¿no? El viverista es un agricultor que germina el café. El granito de café se germina casi siempre en arena, sea de mar o de río, lavada, desinfectada. Okay. Ahí está hasta 45 días para que germine. Ahí nace el primer fosforito Ajá, que llaman, que es el pabilito de la planta, el peciolito con el granito de café arriba. Ahí dentro están los dos, el cotiledón, que es lo que da el alimento a la planta. Después está la hojita redonda, que es chapola o mariposa. De ahí está casi 90 días para entonces cuando salen las dos hojas verdaderas, que son las más aguditas, que no es redonda. Y ahí se trasplanta a la bolsita de café plástica que conocemos hoy día, de polietileno negra. ¿Por qué negra? Para evitar hongos y bacterias y musgos que nazcan dentro de la tierra. Que los rayos solares no impartan que crezca otras cosas que no sea más que la planta, Okay. aunque nazcan hierbas. Pues ahí la sembramos después de 90 días, que hemos echado desde el primer granito y ya hemos elaborado el café, o sea, lo hemos... Y ahí no hay máquina que valga, eso es el amor y la mano. Pues fíjate, hay ya una empresa en Puerto Rico que ya tiene más mecanizado esto, ya Ok. existe cómo repartir el grano de café dentro de esa área de arena y ya le ponen y ya hay más mecanizado, pero siempre existe el viverista, llena la bolsa pues prácticamente a mano o semimanual, pero sí hay que sembrarla manual. ¿Por qué? Hay que hacer el hoyo sumamente profundo con una estaquita de palo, una punzante, ¿no? Que sea de mayor a menor, para que esa raíz quede lo más derecha posible. Y evite lo que llamamos cuello de ganso, que es cuando la raíz se dobla, la raíz pivotante principal, y cuando el árbol tiene 3 años se empieza a morir. Y ahí eso nadie lo sabe, mi finca se está muriendo. Busca adentro que fue que desde el vivero fue algo, un manejo mal ubicado, que fue lo que nació cuello de ganso. Y entonces, si la hacemos recto, pues el sistema radical de esa planta, las principales que son almacenaje y las finitas de absorción, pues se expanden y crecen. Ahí lo tenemos 8 meses más, de 7 hasta 8 o 9 meses en vivero. Ahí lo trasplantamos al campo, a la tierra. Pues ahí buscamos que hubo una época que se quería sembrar café al raso, ¿no? Al sol, porque fue una fiebre de una época en los años 70, 70 y pico, hasta los 80. Y el gobierno lo adoptó en sus reglamentos básicos de subsidios agrícolas, que a veces era al raso y no sé qué más. Siempre utilizamos, o la mayoría de nosotros, plátanos o guineos como semisombra de café. Sí se puede utilizar como guava, la regular, o palos de moca, o úcares, o otros tipos de árboles que ahora estamos volviendo a cultivar y a sembrar para tener sombra, ¿no? Porque estamos hablando de los cambios climáticos. Si a nosotros nos gusta ponernos un sombrerito, una camisa de manga larga para cubrirnos con protector solar, porque la piel nos arde, quiere decir que el palo de café o la planta que vamos a sembrar también le va a arder, si no tenemos una cubierta buena o no, que compartan. Entonces, tengo que buscar plantas, porque se usa la guava. La guava es una leguminosa, aunque sea árbol. Y esa fija nitrógeno al terreno, que el nitrógeno es usado por la misma guava y la otra planta que es café, para crecimiento. Para seguir alimentando. Eso es algo simbiótico, ¿no? Algo compartido. Entonces, pues ahí le tenemos esa plantita, después que la replantamos al terreno, con su fertilizante cada 3 o 4 meses, que como hablé ahorita, ahora la agricultura moderna es mensualmente foliarmente, ¿no? Por la hoja.
Pues ahí la tenemos hasta 3 años más, para que esté su primera buena producción. Hay variedades que tenemos modernas que ya están en 2 años y medio, produciendo bastante bonito. Pero tenemos producción 3.º, 4.º y 5.º año. Excelente producción. Ya el 6.º año o antes del 6.º año hay que manejar tejido, ¿no? Podas. Sean podas aéreas, podas completas, de los ramos que se van dañando con ¿qué? Con la acción mecánica de la mano, de cosecho. Porque pues lamentablemente que cosechar lo ala, rompe la jamita, o la persona quiere coger más café lo jaspa, y entonces daña el tejido vegetativo y hay que observarlo para poderlo podar. Puede ser la mitad de rama para que esa rama eche más jamitas, o el cogollo para que no crezca tanto el árbol y crezca más hacia los lados, o acostar el árbol. Son manejos vegetativos que podemos hacer. Entonces, ahí va la cuestión técnica, ¿no? Del agrónomo, conjuntamente lo que es agricultura para poder llevar algo excelente. A hoy día todo el mundo tiene un teléfono inteligente o una tableta, o tenemos los famosos canales educativos o no educativos que existen, ¿no? A través de internet, que ahí existen muchos agrónomos o técnicos o personas amantes a diferentes cultivos en café de Centroamérica y Suramérica que tienen sus canales que explican cómo ellos mantienen sus fincas bonitas, ¿no? O productivas, o rentablemente, o económicamente rentables, ¿no? Que den dinero. Porque al final y al cabo, pues, hablando fríamente, todos tenemos que ganar un dinero para poder subsistir. Porque el amor es excelente. Pero el amor platónico no puede ser. Es difícil. Tiene que ser recíproco. Sí, exactamente. Para que sea o sea, es un amor de verdad genuino. Pero también el amor tiene que conllevar que tengamos algo rentable para poder subsistir. Mantener la familia, mantener la plantación, ¿no? La finca. Y de mantener lo que nos requiere el gobierno como contribuciones a la propiedad o a lo que haya que pagar de contribuciones. Aunque si es agricultor de FIDE tiene un 90% de exención contributiva. Ahí pudiera llegar también con buena investigación que no se está llevando a cabo de qué áreas de la finca están cultivadas intensivamente para que no paguen CRIM. Pero como el CRIM no tiene tanto inspector, no se está haciendo. Okay. Ahí vamos. Pero a paso ligero, él nos ha explicado un proceso de casi 5 o 6 años para que entonces haya una producción completa de café. ¿Dónde podemos conseguir el café El Mañanero? Además de, como usted dijo ahorita, de aquí en la cafetería de Rincón Pionero, pues yo tengo mis clientes pues, en mi pueblo Maricao, allá 5 o 6 clientitos que tenemos, en Sabana Grande unos cuantos sitios más, San Germán, en Hormigueros, Cabo Rojo, Mayagüez, en Añasco, Rincón. También lo hacemos llegar a través del correo a personas individuales, que ahí fue otro de los negocios que empecé, no lo he dejado, de suplir el café, como no podía ir casa por casa, pues enviarlo por correo. Sí. Cuando mi hija, Francesca, llegó la pandemia, ya ella tenía su trabajo, pero como era remoto desde su casa, me decía, yo estoy aburrida, pa, el mismo trabajo todos los días, ¿qué hago? Y entonces pues hizo su página de Café El Mañanero y ha cogido otros clientes también, que es la que me ayuda también, y el hijo, con la tecnología que a mí, no es que no me guste, pero no soy amante de ella, que hay que tenerla, que hay que llevarla, pero ellos son los dos que me digo, mira, me pasa esto con esto, hazme lo tuyo, le digo, ay María Paz, digo, pero entonces por eso es que volvemos otra vez, es comunal, ¿no? Familiar, un conjunto, si no tengo el conjunto, no podemos bregar. No funcionamos. No funcionamos. Pues, sí, yo doy fe de que Café El Mañanero está en Instagram, así que lo pueden buscar. Ahí tiene. En Instagram para que lo sigan. Para que lo sigan. Y que también pues lo pueden conseguir en muchísimos establecimientos del área oeste. Pero si necesitan Café Mañanero, lo pueden conseguir en la Escuela de Derecho, que allí le hacemos el contacto. Sí. Pues muchísimas gracias a don Francisco Miró Justiniano por haber estado con nosotros en la tarde de hoy. Hemos aprendido muchísimo sobre el cultivo del café, sobre el proceso de cosecha, y yo creo que nos faltará muchísimo más por aprender, así que podemos poner ahí un pin pendiente para continuar aprendiendo más adelante sobre el café aquí con don Francisco Miró Justiniano. Gracias por haber estado con nosotros en la tarde de hoy, y los micrófonos del Atrio de los Gentiles están abiertos siempre para usted. A todos los que nos están escuchando, pues entonces los esperamos, Juan, la próxima semana. El próximo martes a las 3 de la tarde
un episodio más de El Atrio de los Gentiles. Buenas tardes. Bueno. Intégrate a la mesa y descubre las vidas de los gentiles. Comunícate con nosotros a elatriodelosgentiles@pucpr.edu. Queremos saber de ti. El Atrio de los Gentiles es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.